Hola a todos, soy el ingeniero José Rueda. Los voy a estar acompañando durante esta cápsula, que es la número 11 de la materia de redacción, de comunicación y redacción técnica. Muy bien, comencemos con esta cápsula. En esta ocasión vamos a hablar de los apoyos visuales que se ofrecen durante los reportes, eh, básicamente los reportes técnicos. ¿Cuáles son? Diagramas, tablas y anexos. En los documentos técnicos, los diagramas, las tablas y los anexos cumplen una función esencial, que básicamente es complementar la redacción con recursos visuales y organizativos que faciliten la comprensión. Un informe puede ser claro en su redacción, pero la inclusión de estos elementos aportan precisión y evidencia, que respalda los datos y además el lector no solo interpretará el texto, ¿verdad? Sino que también encontrará una guía visual que le permitirá asimilar con mayor rapidez y sobre todo con exactitud la información contenida. Por ejemplo, vamos a nosotros a tener diferentes tipos de diagramas que nos van a permitir dar un acceso rápido sin tanta lectura o incluso después de una lectura de entrenamiento, porque la mayoría de las compañías tienen programas de entrenamiento relacionadas con el mantenimiento o la operación de sus equipos y cuando ocurre un problema solo recurren a los diagramas, sobre todo a los diagramas de flujo. En ese sentido, los diagramas entonces representan gráficamente procesos, estructuras o relaciones entre los elementos. Su objetivo va a ser mostrar de manera sintética lo que sería más complejo explicar solo con palabras. Por ejemplo, un diagrama de flujo puede resumir el procedimiento de manufactura de un producto, desde la materia prima hasta el resultado final. Al visualizar los pasos, los lectores entienden que se puede apreciar de mejor manera la secuencia lógica y los conectivos entre las actividades. Básicamente, los diagramas van a darnos una guía visual y no tanto verbal de cómo se van ejecutando los procesos. Asimismo, nos van a apoyar a entender elementos abstractos. ¿Qué tipo de diagramas utilizamos? En la redacción técnica se emplean diferentes diagramas según la necesidad. Entre los más comunes vamos a encontrar diagramas de flujos, que son diagramas que se utilizan para ejemplificar cómo se va ejecutando una actividad. A la derecha tenemos un ejemplo muy simple, muy simple, por ejemplo, que nos va diciendo que los círculos son actividades, los rombos representan una interrogante, es decir, cuando en el proceso tú tienes que verificar una condición. Por ejemplo, te dice, la lámpara no funciona. Y entonces, que básicamente la acción es revisar la lámpara, te llega la pregunta, ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es sí, avanzas a otra pregunta. Si la respuesta es no, pues hay que enchufar la lámpara y volver a intentarlo. Si en este caso la respuesta es sí, te lanzo otra pregunta que dice, ¿está quemada la ampolleta, o sea, el foco? Si la respuesta es sí, te dice, cambia la ampolleta y vuelves a empezar el proceso. Y si no, debes de comprar una nueva lámpara, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los diagramas de flujo nos van a simplificar lo que en cierta manera vamos a poder entender con párrafos completos o instrucciones completas. Pero los diagramas de flujo nos van a dar una versión simplificada y sobre todo más corta. Es decir, es un poquito más digerible. Además, podemos encontrar también diagramas de bloques, que son diagramas que se utilizan para establecer máximos, mínimos o rangos de trabajo. Vamos a encontrar los organigramas, que son responsables de establecer y mostrar rápidamente las jerarquías. Puede haber jerarquías de mantenimiento o incluso en los manuales operativos jerarquías de aprobación. Por ejemplo, puede haber un documento de procedimiento para la autorización de permisos de trabajo con riesgo. En esta vamos a encontrar una jerarquía, vamos a encontrar un escalafón de jerarquía que nos diga quiénes son los autorizados para qué tipo de actividades y con qué riesgos. En una ocasión, a mí me tocó trabajar en una compañía que restringía el tránsito nocturno de las unidades. Entonces, cuando una unidad tenía que salir,
se ejecutaba algo que se llama Journey Management. El Journey Management era un documento guía que nos servía para evaluar las condiciones en las que nos íbamos a transportar, ya sea que fuéramos nosotros o un proveedor de servicio. Esto te daba una calificación. Si dentro de la calificación tú obtenías un puntaje de 12 o menor, lo podía aprobar el nivel de coordinador. Si obtenías una calificación de 14, es decir, 13 o 14, tenía que aprobarla un gerente. Y si obtenías una calificación mayor a 14, es decir, 15, 16, 17, 18 hasta 22, que es lo máximo que permitía ese formato, lo tenía que aprobar la máxima autoridad del país porque se consideraba que había mucho riesgo. Y en ese sentido, ese procedimiento en particular, esos manuales técnicos establecían un organigrama de quién era el responsable de autorizar de acuerdo a cada nivel. Asimismo, podemos encontrar esquemas simples de proceso. Cada uno de estos va a cumplir una función específica. Como ya vimos, los primeros van a mostrar pasos secuenciales, los segundos dividen un sistema en partes, los organigramas detallan jerarquía y los esquemas ilustran interacciones técnicas. La elección de cuál usar va a depender o va a responder a la pregunta de cuál es tu necesidad. Necesitas establecer jerarquía, necesitas simplificar la explicación de un proceso o incluso si es que necesitas solamente ejemplificar las fases del proceso. Y aquí es donde viene la importancia de que una vez que nosotros ejecutamos, tengamos registros, pues vamos a contar con esos registros escritos o mantenidos dentro de matrices o tablas. Las tablas o matrices van a permitir organizar datos numéricos, textuales y de otros tipos en filas y columnas, lo que va a facilitar la comparación, clasificación y análisis, sobre todo el filtrado, es decir, si tú lo tienes en una base, por ejemplo, un Excel, tal vez un Access, ¿verdad? O tal vez un mismo programa informático especializado, pues vas a poner filtrar aquellos que más te convengan. Son indispensables en informes técnicos porque presentan información de manera estructurada y accesible. Una tabla bien elaborada reduce la ambigüedad, ya que proporciona valores concretos, unidades de medida y referencias claras. Además, va a evitar en muchos casos que tengas que escribir un párrafo extenso. Si la tabla está ordenada consecuentemente con una lógica poderosa, vamos a poder interpretar ideas complejas con solo 3 o 4 parámetros de referencia. Dentro de las buenas prácticas en el diseño de las tablas, vamos a tener que para que éstas sean efectivas, deben elaborarse siguiendo algunas pequeñas normas, como incluir textos precisos, es decir de qué trata esta tabla en un título. También es importante decir que no deben de ser títulos demasiado extensos. Indicar unidades de medida para saber realmente en qué parámetros se están obteniendo los datos. Por ejemplo, tú puedes poner la palabra temperatura, pero ¿qué pasa si te ponen 100 arriba y abajo encuentras un número como 300? Y obviamente eso te puede dar un salto sorprendente, pero tal vez la primera está puesta en grados Celsius y la segunda llega hasta 300 porque ya sabemos, como ingenieros y por la formación anterior, ya sabemos que para convertir de Celsius a Kelvin es necesario aumentar 230 y tantos grados, ¿verdad? Entonces, en ese punto, tal vez la segunda la escribieron en Kelvin. Y si en tu tabla no especifica en qué escala de temperatura vas a registrarlo, seguramente registrarlo con cualquier medida, pues será igual, pero no dará las facilidades al mismo nivel. Sobre todo porque muchos instrumentos no vienen en las mismas escalas, vienen diferentes. Casi todos los instrumentos vienen en Celsius y Fahrenheit, cuando se habla de temperatura, por ejemplo, pero no quiere decir que todos sean así y además no quiere decir que sea el dato que tú necesites. Tal vez tu proceso, por la naturaleza del mismo, estén definidos en Kelvin y tú tengas que hacer la conversión. Es recomendable destacar que se deben de usar solo datos relevantes, pues los datos irrelevantes solo van a generar un montón de paja que hay que estar rodando y sacando y que solo puede alentar
nuestra base de datos. Además de que se tiene que utilizar un formato limpio, es decir, no vamos a mezclar datos necesarios con datos innecesarios. Toda la tabla debe estar referida en el texto y de esta manera no puede o no debería de quedar aislada. Porque si tú colocas una tabla, pues necesitas que en tu redacción sea referenciada para saber cuál es su uso. Existen tablas que no son usadas para eso o no se ponen directamente en el cuerpo, sino se elabora una tabla, por ejemplo, tablas muy extensas y se colocan en los anexos. Sin embargo, en los párrafos suele decirse como la tabla 1.1 en el anexo A. Y así el lector podrá en un momento determinado o en ese momento, si es que así lo requiere, irse a el lugar donde puede encontrar la tabla completa. Un error común es mezclar en el texto principal información que debería ir en anexos. Ahora bien, ya que vimos que hay tablas, hay diagramas, hay procesos, ¿verdad? Para poder distinguir, vamos a entender que la diferencia de lo que debe ir en el cuerpo en el cuerpo del proyecto, con el cuerpo del reporte y en el final, va a radicar en que en el cuerpo principal deben contenerse solo la información esencial. Debe ser claro y conciso, mientras que en los antecedentes, perdón, en los nexos, se van a concentrar detalles específicos, datos duros que se hayan obtenido de las pruebas de laboratorio, de los análisis de campo. Es decir, tablas literalmente sin procesar. Un ejemplo claro, cuando se hace una investigación de censo. Cuando se hace una investigación de censo, lo que se hace es que se recopila todas las respuestas y se ponen en los anexos. De esta manera, el documento mantiene un equilibrio entre la claridad y la profundidad porque no tienes hojas, es decir, dentro del cuerpo, no vas a tener una pila de hojas que te entorpezca la lectura. Por ejemplo, imagínense tener que saltar de la página 17 a la página 1100 porque el espacio entre todas esas son resultados u hojas de encuesta. Eso dificultaría la fluidez, ¿verdad?, de la lectura. Existen ciertas normas de presentación. La redacción técnica también exige que todo diagrama, tabla o anexo tenga una numeración, título y referencia. Por ejemplo, como se observa en la tabla 2 o veas en el diagrama 3. Para poder ser referenciados, vamos a utilizar digamos, este esquema para poder citarlos durante nuestro documento o en el transcurso en el que estamos usándolos de soporte para nuestro documento. Es importante decir que esto va a evitar confusiones y otorga profesionalismo al documento. Además, se recomienda mantener un estilo uniforme en el diseño gráfico, además de respetar márgenes, tipografías y formato en general. Algo muy común es que no se respeten ciertas normas y por ende se vea un poco menos estético. Los errores frecuentes que debemos evitar deben de estar que tengamos diagramas de cualquier índole sin una explicación, tablas saturadas de información, anexos que sean irrelevantes o que no aporten suma realmente al cuerpo de la investigación, el uso de gráficos decorativos que no aporten valor, también se debe evitar la falta de coherencia entre lo visual y lo escrito, es decir, yo no voy a poner una tabla, veamos el ejemplo de la figura, yo no voy a poner una tabla que hable sobre la cantidad de oro que se pudo obtener de una determinada mina y de este lado vamos a poner cuál es el platillo favorito de los empleados de la planta. Es decir, el texto tiene que tener una cierta coherencia, ¿verdad? Y cada elemento debe ser insertado con una necesidad. No debe ser interesado solo para rellenar o para parecer más profesional. Al contrario, eso hará que nos veamos menos profesionales. Muy bien, hasta aquí la cápsula de esta sesión, que es la número 11. Nos vemos en la siguiente.